Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 42 minutos. Del día de ayer vimos varios episodios en la Asamblea Nacional, varios episodios que estuvieron o que involucraron a la Revolución Ciudadana en su mayoría. En primera instancia vimos un enfrentamiento, si se quiere, de voces, de discursos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional mientras se debatía y se aprobaba el proyecto de ley de áreas protegidas, en donde se intercambiaron algunas acusaciones de parte del oficialismo y de la Revolución Ciudadana. Y en las mismas horas tuvimos la declaración de una ahora ya exasambleísta por Revolución Ciudadana, ahora es solo independiente, Yajaira Urresta, quien también se refería sobre todo a los líderes de la Revolución Ciudadana. En ese aspecto queremos conversar en este momento con Carolina Ávila, académica e investigadora. Muy buenos días, doctora, muchísimas gracias por estar conectada aquí en La Primera Hora. ¿Cómo le ha dejado, qué visión tiene de manera general los acontecimientos del día de ayer en la Asamblea Nacional? Muy buenos días, un abrazo muy cariñoso para todo el equipo y por supuesto para la audiencia. Creo que el resumen, el recuento de los hechos que acaba de hacer nos deja muy tristes, por decirlo en términos más amorosos posibles, porque de la expectativa de un congreso, en este caso de una asamblea diferente, de la novedad, la actitud y en el trabajo político, al menos el día de ayer, estas idas y venidas, este encuentro de versiones, cruce de expresiones y de ofensas entre unos y otros, solamente nos recuerdan viejas prácticas políticas, con las cuales, por supuesto, la población ya está agotada. Entonces, sí, se genera en este caso la expresión de una promesa no cumplida, ¿no? Y más todavía si después se reitera en estrategias propagandísticas cuando la evidencia es otra. Entonces creo que la primera expresión que cualquier ciudadano o ciudadana que este momento nos está viendo y escuchando es la decepción, es la ratificación de lo mismo de siempre, es la expectativa no cumplida sobre la promesa de la idea de este concepto diferente, ¿no? De hacer política, que al parecer no se está cumpliendo. Uh-huh. Y quisiera ahí entonces, digamos, continuar con la pregunta sobre, y que teníamos incluso en el titular para esta entrevista, ¿la Revolución Ciudadana a puertas de la implosión interna, Carolina? Sí, me pareció interesante el término implosión. De hecho, me lo robé literalmente para escribir el editorial de hoy, porque creo que hace una interesante descripción de aquello que podría estar por venir, dependiendo de cómo maneja esto la Revolución Ciudadana. Este es un quiebre desde adentro. A eso se refiere el término implosión. Y creo que estamos viendo ese tipo de quiebre forjarse. No estoy diciendo que se haya concretado, pero sí forjarse una y otra vez en cada una de estas versiones, de este cruce de expresiones. Ahora, ningún partido político, y mucho menos el más grande que tiene este momento el Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, está exento de este tipo de quiebres, ¿no? Sin embargo, la habilidad que deben tener en este caso la clase política es de conducir la conversación de manera más proactiva, por el un lado, y también establecer una agenda clara que no esté concentrada con el reflector en las grietas, sino con el reflector en la agenda. Y creo que eso es justamente una de las principales consecuencias de que hoy tengamos este tipo de narrativas en los medios de comunicación, agendas noticiosas en los medios de comunicación, refiriéndose a los quiebres políticos internos, a la agenda política interna de un partido, en lugar de referirnos, por ejemplo, a la agenda nacional, a las preocupaciones de la ciudadanía, a lo que está pasando en cada una de las ciudades, en los barrios, a los efectos o no de las políticas que el gobierno debería estar implementando o está implementando. Nada de eso se discute, al menos no estos días, y es precisamente porque no hay una agenda clara que en este caso la oposición, de alguna forma representada por la Revolución Ciudadana, que ese es el rol que debería haber ocupado desde el día 1, haya podido instalar. No ha sido capaz de hacerlo,
muchas razones explican eso. Y como no habla uno, pues le dan hablando otros. Esa es una premisa en comunicación. Y este momento son otros los que están instalando la agenda de la revolución ciudadana. Y eso obviamente es una consecuencia, ¿no? De los descuidos anteriores. ¿Cómo se puede leer esto políticamente a la interna de Revolución Ciudadana? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué debería pasar para precisamente que se genere, digamos, esta agenda clara, conducir la conversación, ser ellos los que se manifiesten y no que otros, como usted dice, doctora, les den hablando, ¿verdad? Cada vez que pasan este tipo de situaciones. Pero políticamente, ¿qué es lo que ha ocurrido dentro de la revolución? ¿Cómo se lee lo que ocurre? Lo que voy a decir se dice fácil, pero por supuesto que hacerlo es mucho más difícil. Normalmente, ante procesos electorales como el que acabamos de vivir en abril pasado, los resultados siempre pueden arrojar distintas opciones. Y políticamente hablando, lo responsable es tener agenda, tener discurso, tener una hoja de ruta para cada una de esas opciones. Se puede ganar y también se puede perder. Lo que sucede aquí es que estaban con la agenda de deslegitimar el resultado electoral, ¿no es cierto? Pero no han tenido una agenda de si es que perdían, ¿qué hacían? Porque lo inmediato era trabajar en ese espacio. Han perdido para el Consejo Nacional Electoral y para la mitad de la población ecuatoriana. Entonces tienen que expresamente plantear una agenda sobre ese espacio de lucha política que la ciudadanía decidió que debe tener la Revolución Ciudadana. Digamos que no es el caso, que tenían todavía la consigna de la disputa sobre el resultado. Esa disputa se puede dar, pero en una agenda paralela. El problema que han tenido en este momento la Revolución Ciudadana es que han perdido esa agenda oficial y se han quedado con la agenda paralela. Incluso esa agenda paralela muy reducida a una vocería exclusiva de líderes que están en un contexto que pareciera desconectado de la preocupación local. El mes de junio hemos tenido la mayor cantidad de homicidios, incluso en comparación con enero, que ya era un mes que estaba rompiendo récords. Y esa era una pauta para inmediatamente establecer una preocupación en materia de seguridad, en resultados sobre seguridad. Y esos resultados y esa preocupación, ese discurso ha sido prácticamente omitido. El día de hoy, medios de comunicación están reflejando el futuro venturoso con la minería a propósito del encuentro que están teniendo en Quito. Y no hay una sola discusión, una sola postura de la oposición, en este caso, que genera una preocupación sobre estas políticas. En Cuenca, la ciudadanía se organizó para defender el agua. Hay estudios científicos que dan cuenta cómo en la zona del Quimsacocha, cualquier intervención que se haga va a contaminar el agua de la ciudad. Y no hay todavía una postura oficial desde, insisto, las voces de oposición. Pueden ser la Revolución Ciudadana, puede ser Pachacuti, puede ser el espacio que sea. Entonces, es sumamente importante que la oposición pueda tener una agenda, pueda establecer una línea de trabajo que de alguna forma oriente las miradas. Esto es justamente lo que hace que los reflectores apunten a algo. Pero como no existe eso, obviamente los reflectores van a apuntar a aquello que es noticia. Y en este momento lo que está haciendo noticia es la discusión lamentable, triste que se da en el espacio del hemiciclo parlamentario y que es lo único que este momento están recogiendo los medios de comunicación porque es lo único que se está diciendo. Yo recuerdo tanto que incluso cuando estábamos en campaña, muchos analistas, muchos expertos en la materia nos decían que iba a ganar quien cometiera menos errores. Era, digamos, la premisa, ¿verdad? Al final del día miramos y desde mi posición, la Revolución Ciudadana comete varios errores en la campaña, pero no se ha podido levantar, doctora, desde ahí, desde la campaña. Seguimos hablando y aquí en el chat nos dicen, ¿por qué siguen hablando de la Revolución Ciudadana? Siempre están hablando tal, pero es que pasan cosas de las que no podemos dejar de hablar. O sea, es decir, lo que ocurre el día de ayer con las declaraciones de Yajaira Urresta, con lo que ocurre dentro también del debate para la ley de áreas protegidas, también, digamos, crea un debate político hacia afuera.
¿cómo lograr recomponerse? O más bien, ¿la Revolución Ciudadana logrará recomponerse de los errores, digamos, cometidos durante meses, ya no solo al principio de la administración, esta nueva administración? Creo que es un grupo político que ha logrado demostrar que ante las situaciones críticas, así sea con 4 o 5 personas, se sostiene, ¿no? Además, porque tienen un privilegio, que es que cuentan con militancia. Es decir, allí la gente que nos está escuchando y viendo, hay gente de alguna forma con mucha sinceridad, milita en las ideas que la Revolución Ciudadana plantea. Digo, es un privilegio porque no todos los partidos políticos tienen ese número de adherentes y militantes que sí los tiene la RC. Entonces, por eso creo que si bien es cierto en este momento están con golpes que reciben por todos los lados, es muy posible, además golpes recibidos en buena parte por propios errores, es muy posible que puedan de alguna forma rehacerse, ¿no? Reconstruirse y volver a mirar hacia aquello que no debieron dejar de hacerlo, dejar de mirar, que es la profunda necesidad que tiene la población de que se les solucionen sus problemas. Y el resultado es este. Por supuesto, hay gente que está mucho más adentro, entendiendo mejor los procesos legislativos, pero hacia afuera se han escuchado 2 proyectos de ley de la Revolución Ciudadana, 2. Y este es uno que presenta el asambleísta Chávez sobre salud mental y el otro que presenta el asambleísta Díaz sobre derechos sexuales. Entonces, más elementos de este tipo públicos no se han hecho. Es posible que sí, pero no se han dado a conocer. Entonces, mi pregunta, Andrea, es ¿cuál era la agenda legislativa que tenía planificada la Revolución Ciudadana cuando pidió el voto para este proceso? Estamos hablando en el mes de febrero, que es cuando ingresan los asambleístas, recordemos todos. Tenían todo ese tiempo para prepararse sobre una agenda legislativa que sea, diremos, coherente con las necesidades que la población tiene, indistinto de quién gane o quién no. Entonces, volver a mirar esas necesidades urgentes y de rehacer una agenda pública, política, en coherencia con esa necesidad y con el proyecto que al menos así ha hecho la propaganda, diremos, ¿no? La Revolución Ciudadana, creo que es lo que necesitaba hacer para poder protegerse también de los golpes que seguirá recibiendo, porque también hay que decir las cosas con honestidad. Le es muy conveniente al gobierno en este momento poner esa frontera política entre ese opositor que está relacionado con, o así lo hacen, ¿no? Lo relacionan con lo narco, lo relacionan con la delincuencia, y los otros, que ni siquiera es del pueblo, ¿no? Los otros son ellos, ¿no? Los que fueron claramente retratados en el discurso del 24 de mayo. Entonces, como ese conflicto controlado, advertido cada vez en la agenda narrativa gubernamental, le es eficiente, le permite sostener favorabilidad, le permite retratar a ese enemigo vinculado con razón o sin razón, pues van a seguir recibiendo la Revolución Ciudadana ese tipo de ataques, este tipo de discursos. Cada vez que se encuentre un espacio, una pequeña grieta, van a seguir golpeando por ahí mismo. Entonces, por esa razón, con mayor fuerza necesita la oposición tener una agenda clara, que no se trate solamente de encontrar los errores del gobierno, que sí es importante, para eso es la fiscalización, sino también de hacer una propuesta desde su espacio que solucione los problemas de la sociedad, de que son tan apremiantes en este momento. Doctora, ¿es válida tal vez, y si se quiere le voy a poner la palabra justificación, de que actualmente hay muchos bloqueos para la Revolución Ciudadana? Por acá Guillermo Suárez, quien está conectado a la transmisión, nos dice: Andrea, a la Revolución Ciudadana les apagan los micrófonos en la Asamblea Nacional, es sistemático el bloqueo a la oposición, pero yo digo, ¿es realmente una justificación que esa agenda clara, digamos, vaya en esta contraposición de que como no me dejan usar los micrófonos, entonces no presento una agenda clara, no estoy haciendo oposición de manera general? ¿Es una justificación realmente? Hay que validar lo que dice Guillermo, a quien le enviamos un saludo. Por supuesto que es difícil las condiciones en las que este momento la Asamblea y particularmente los asambleístas de la Revolución Ciudadana les toca operar. Eso creo que está a ojos vista y muy criticado también por parte del sector, al menos de analistas y de expertos que he leído y escuchado.
pero eso no justifica. Ahí hay que ser muy claro, sobre todo porque quienes manejamos un poco la técnica de la comunicación gubernamental, política y en este caso legislativa, sabemos muy bien que es posible mantener agendas con fuerza, sobre todo si es que están al unísono, es decir, que no sea solamente la asambleísta Noriega, la asambleísta Ordóñez, que sea además desde el bloque, que además sobre esa agenda hablen los líderes visibles, Arauz, por supuesto la candidata, ¿no es cierto?, Luisa González, o incluso el mismo Rafael Correa, pero esa discusión no está articulada. Entonces, cuando se lanzan flechas de un lado y del otro, nadie escucha al final, nadie se entera al final, y no es porque se han apagado los micrófonos únicamente, es porque precisamente no hay una agenda que haya estado articulada y presentada en unidad de vocería. Hubo un inicio en donde intentaron hacer eso, que fue cuando se discutía la ley de seguridad. Incluso recuerdo que presentaron unos pequeños clips, unos hashtags, unas ilustraciones sobre la seguridad, cómo debería ser, de acuerdo a la propuesta de la Revolución Ciudadana. Pero me parece que descartaron muy pronto la estrategia. No tengo idea por qué, porque probablemente si hubiesen seguido en este momento todos los esfuerzos de inconstitucionalidad que se están presentando, algunos de ellos hubiesen podido capitalizar la Revolución Ciudadana si hubiesen mantenido ese discurso de a qué cosas no se debería de perder, ¿no? ¿No es cierto? No se debería ceder, que es, por ejemplo, los derechos en materia de seguridad. Ay, me escucha, doctora. Que digo, nos queda cortísimo el tiempo para poder conversar de estos temas tan interesantes, de la política en el Ecuador que nunca nos deja, pues, un tiempo siquiera el aburrimiento. Nos queda incluso tela para cortar. sí, nos queda incluso la otra parte, ¿verdad? Cómo ha aprovechado el oficialismo, pero esperamos tenerla nuevamente aquí. Muchísimas gracias, doctora, por estar conectada con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación. Bien, conversamos con Caroline Ávila, ella es académica e investigadora, para hablar sobre lo que ocurrió y, bueno, lo que ha ocurrido en los últimos días, su visión de la política y de cómo se está manejando el tema en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.